Bueno, muy buen día. Mi nombre es Miguel Ángel Herrera. En este caso voy a hacer la presentación de un script de Python para dar respuesta al punto uno de la prueba. Bueno, entonces en este caso nos dice la prueba que mediante un archivo extraído de la API de Spotify de Taylor Swift, un archivo JSON, se debe crear un script Python para que lo procese y lo deje en un formato CSV. Se debe utilizar únicamente las librerías de pandas y JSON. Entonces, como vemos acá en la línea uno y 2, vemos que estamos haciendo la importación de estas librerías pandas y JSON. Posterior a esto, todo el código vamos a manejar un try except para manejo de excepciones. En este primer bloque lo que estamos haciendo es abriendo el archivo que está guardado directamente en la misma carpeta donde está el archivo PY o el script, en el cual lo que hacemos es abrir el archivo y lo vamos a ingresar a una variable data tipo diccionario donde vamos a cargar la información que trae. Si no se encuentra el archivo, entonces él va a generar un print en la consola donde nos indica que el archivo JSON no se encuentra. Posterior a eso vamos también a crear una lista llamada DataFrame donde posteriormente vamos a empezar a ingresar la información de nuestro diccionario que hemos extraído de JSON, del JSON, perdón, del archivo, en el cual lo mismo estamos utilizando un manejo de excepciones y lo primero que hacemos es extraer la información del artista. Entonces la vamos adicionando esta información a nuestra lista DataFrame. Posterior a esto, mediante unas iteraciones y utilizando ciclo for, vamos a empezar a extraer la información de lo que es los álbumes y las canciones. De igual forma lo vamos insertando, lo vamos adicionando en nuestra lista DataFrame. Posterior a esto, vamos a crear nuestro data frame y lo vamos a llamar infodf. Este lo vamos a llenar con la información de la lista. Posterior a esto, vamos a hacer una reorganización de las columnas de acuerdo al formato establecido de CSV que nos enviaron como ejemplo. Entonces, a partir de esto, creamos este orden y lo reorganizamos para nuestro data frame. Posterior a esto, nosotros hacemos una depuración de la información de este dataset, en el cual lo primero que hacemos es, por medio de la columna Dix Number, hacer una depuración de celdas vacías, de filas, perdón, y adicional le hacemos una conversión a tipo entero de alguna de las columnas previamente realizado un análisis. Después de esto, cuando se ejecuta, nos va a mostrar que la información efectivamente cargó dentro de nuestro data frame. Le hacemos un print para que lo podamos ver en consola. Y por último, lo que hacemos es exportar el data frame hacia un archivo CSV. En este caso lo estamos separando por punto y coma. Si por algún motivo hay algún problema con los permisos para guardar el archivo, entonces simplemente nos va a saltar la excepción y nos va a indicar que hay un error. Entonces vamos a ejecutarlo en este momento para ver que esté funcionando. Entonces lo primero, listo, ya abrimos nuestra consola. A nuestro terminal vamos a darle a ejecutar. Entonces aquí ya nos dice que efectivamente
se creó el data frame con 539 filas y 27 columnas. Y de igual forma nos sale la información de que el data frame ya quedó, que se ha creado correctamente. Aquí quedó. Bueno, buen día. Mi nombre es Miguel Ángel Herrera, entonces continuamos con el segundo punto, el cual nos indica que luego de procesar el archivo descargado, se debe realizar un análisis de calidad de los datos sobre el archivo llamado dataset CSV y generar un reporte de los resultados. Para este análisis se puede utilizar Python, SQL o cualquier librería o framework que se considere necesario. Se debe tener especialmente cuidado la atención al detalle, en este caso de los datos de calidad. Bueno, y que no se debe corregir el archivo, simplemente generar el informe. Entonces, en este caso, lo que yo procedí a hacer es tomar la información de ese archivo CSV, generar una importación al SQL Server. Creé para esto una base de datos llamada Spotify y una serie de tablas donde voy alojando la información que considero necesaria para hacer el análisis de calidad. En este caso también estoy utilizando las Data Quality Dimensions y al mismo tiempo estoy enfocado a aplicando todo lo que son los QM de calidad que se manejan para el Damabook 2, capítulo 13, para todos los efectos de calidad de datos. Entonces, comencemos. En este caso, aquí vemos la documentación del SP. Se creó un Store Procedure donde este SP lo que se utiliza es para la importación del archivo CSV desde una ubicación establecida. Este SP es un tipo ETL, Extraction, Transformation and Load. No se maneja parámetros de entrada y el resultado es la validación del archivo importado, la importación y la inserción en las diferentes tablas que se utilizan. Entonces comencemos. El SP se llama SP Import Spotify Dataset CSV. Entonces, aquí como vemos, estoy utilizando la cláusula setNoCount para que no me haga el reconteo de los datos que se está generando esto para la eficiencia del proceso. Del mismo modo, estamos utilizando un proceso de Begin Transaction, estamos encapsulándolo para que si se hace efectivo haga el commit, de lo contrario, pues haga un rollback. Lo primero que hacemos acá es declarar las variables de configuración en las cuales vamos a declarar la ruta de la carpeta, el nombre del archivo CSV y una carpeta temporal donde vamos a insertar como primera mano el crudo que estamos procesando. Posterior a esto estamos construyendo la ruta completa del archivo. En este caso estamos seteando esta variable fullpath con el nombre de la ruta y el nombre del archivo. También estamos creando la tabla temporal import CSV donde nos va a recibir todos los datos como vienen desde el origen. En este caso estamos dejando todos los tipos de datos como en varchar 200 para que nos reciba cualquier tipo eh, de dato que traiga el archivo. Posterior a esto, entonces hacemos un bulk insert para importar la información desde la ruta. Ejecutamos el SP para que se ejecute esta query dinámica. También estamos creando acá una tabla temporal llamada validation. Esto para alojar la información
que nos trae el archivo, el crudo. En este caso, estamos truncando una tabla física en la cual lo que hacemos, o bueno, lo que hice fue crearla para insertar la información que nos trae el bulk insert, donde nos insertó primeramente la información en esta tabla temporal. Lo insertamos y le estamos poniendo una columna que se llama num para ordenar o tener el orden o un ID de estas filas que vamos a procesar. Posterior a esto, insertamos los datos en la tabla temporal validation, que fue la que creamos anterior a esta. La tabla temporal, lo mismo, le estamos creando su num para tener, en este caso, un identificador. Posterior a esto, en esta tabla en la cual estamos insertando la información que es la temporal validation, vamos a iniciar el proceso de validación. Para esto tenemos tres validaciones importantes. Estamos creando por cada columna o realizando tres validaciones y generando tres columnas con esas validaciones. En este caso, estamos creando la primera que se distingue con la letra T de type, R de range y N de nulls, en el cual T lo que significa es la validación si el tipo de dato es correcto, o sea, la validez del dato. En el range estamos validando si el rango se ajusta al dato, o sea, en este caso la exactitud de la información, y N para validación de campos vacíos. Entonces, para identificar esta información o validarlo, entonces generamos este select a nuestra tabla temporal validation y mediante la lectura de cada uno de los campos que trae y de las filas, entonces él empieza a hacer una serie de validaciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, con la primera fila, la primera columna, perdón, que se llama Dix Number, hacemos es un try convert, donde le ponemos una condicional en el cual si el valor es mayor que 0, entonces lo va a dejar como 1, de lo contrario lo pone como 0. Y esto me va a distinguir, como vemos acá, que aquí está validando el tipo de datos si es correcto. ¿Sí? Posterior a esto, en la siguiente línea, lo que vamos a validar, como vemos acá, R, es la validación del rango. En este caso, nosotros estamos validando el rango, estamos definiendo el rango de acuerdo a la literatura que me enviaron, donde directamente en Spotify nos está indicando qué tipo de valores se está evaluando y cuáles son los rangos que debe tener ese dato en específico. Adicional a esto, mediante una función que cree, entonces esta función es una tipo escalar en el cual tiene un parámetro de entrada que es el valor del dato y nos va a indicar 0, 1. 0 si el valor es nulo y 1 si trae algún tipo de valor. Entonces, de esta manera, vamos a empezar a hacer la primera validación de nuestros datos. Aquí está todo el código que posteriormente se los estoy enviando. Inclusive acá en la parte de las fechas, en el campo que dice Album Release Date, estamos verificando si es una fecha, si corresponde con el rango de fechas esperado. Y de esta manera pues empezamos a hacer nuestra primera tabla de validación. Entonces, una vez hace ese select, nos lo va a insertar en nuestra tabla que se llama tvval import csv Spotify. Posterior a esto,
Aquí lo que se está haciendo es una inserción de datos en la tabla null error import. Básicamente es capturar separar cada una de estas tres evaluaciones que se le está haciendo al archivo, y para eso estamos utilizando la cláusula pivot. Esto con el fin de organizar la información para posterior a esto generar el informe mediante un Power BI en el cual vamos a entregar ya el informe definitivo del análisis de calidad que se le realizó al archivo, teniendo en cuenta, como lo dije al principio, lo que es las Data Quality Dimensions, que son 6, y asimismo aplicándole otros QM que se aplican dentro de el Damabook 2 en el capítulo 13 sobre la calidad de datos. Bueno, también vamos a darle acá F5 para que verificar que se ejecute el archivo. Listo, ya quedó ejecutado. Entonces, posterior a esto, vamos a ver los resultados en nuestro Power BI. Buen día nuevamente. Mi nombre es Miguel Ángel Herrera. Entonces, continuamos con nuestra prueba en nuestro punto 2, en el cual nos indica que debemos entregar el análisis de calidad con las anomalías encontradas dentro de nuestro dataset. Bueno, entonces comencemos. En este caso, yo elegí utilizar la aplicación Power BI. En este caso, lo que hice fue conectar la información que gestioné o que estuve haciendo las evaluaciones directamente en SQL. Hice la conexión a la base de datos y a las tablas que tienen la información. Entonces, en este caso voy a presentarles la información. Entonces, comencemos. Entonces, como vemos acá, vemos un total de 14.553 campos auditados, es decir, 539 registros que tiene nuestro dataset. Acá, como vemos, cumpliendo con nuestro QM de actualidad, ¿correcto? Y en el caso del Data Quality Dimensions está el timeless. Aquí tenemos la fecha en la cual, la última fecha en la cual se generó ese cargue y nos está indicando que es el 7 de enero. Entonces aquí comencemos con lo que es la completitud. En la completitud estamos midiendo qué tantos datos vacíos nos llegó en nuestro dataset. Para este caso nos está diciendo que tenemos una completitud del 99.4%, es decir, hay 81 campos vacíos. Podemos ir acá a Null Errors, donde nos va a mostrar el detalle. En este caso nos está mostrando los 81 campos vacíos y nos está indicando en qué campo se encuentra directamente y cuántos campos vacíos se encontró. En este caso, el que mayor trae campos vacíos es Album Name con 62, Track Name con 7, Audio Features con 2 y así sucesivamente. En este caso es el Danceability, donde tenemos 2 campos y así sucesivamente. Entonces, ese es la primera dimensión que estamos evaluando. La segunda es la unicidad. En este caso, estamos evaluando si nuestra llave primaria tiene campos repetidos. En este caso, encontré que hay una columna que es el track ID donde se encuentran por código el identificador único de cada track. Entonces, tomando en cuenta esta columna, vemos
que de los 539 registros hay 519 únicos, es decir, el 96.3%, lo que quiere decir que hay 20 duplicados, es decir, el 3,7% están duplicados o llegaron duplicados en nuestro archivo, en nuestro dataset. Pasemos ahora a la dimensión de validez. En este caso, estamos verificando si el tipo de dato corresponde al esperado. Es decir, si estamos esperando un tipo de dato integer, no vamos a esperar o no debería llegar un string, un float o cualquier otro tipo de dato que sea diferente. Para este caso, con la evaluación que se hizo en el SQL, nos arrojó que encontró 31 datos con un tipo diferente o que venían con un tipo diferente. Es decir, que la validez está al 99.79% dentro de nuestro dataset. Si queremos ir al detalle, podemos ver acá en Type Errors que hay 31, como lo vemos anteriormente, 31 errores de tipo de dato y nos indica en qué columna se encuentran esos errores. Entonces podemos encontrar que Album Total Tracks es donde más encontramos datos con tipo errado, en este caso con 15, y así sucesivamente. Bueno, volviendo aquí al main, entonces ahora pasemos a las dimensiones de exactitud y consistencia. En este caso, estamos evaluando tanto si el tipo de dato, o perdón, directamente el dato está dentro del rango esperado y si es acorde con la realidad de ese dato que se espera que llegue. En este caso, vemos que el cumplimiento de exactitud y consistencia está a un 96,3%. Eso quiere decir que tenemos 544 registros fuera de rango. O sea que no está cumpliendo ya sea por el rango o por la consistencia o si es el tipo, el valor de tipo de dato esperado que estamos, valga la redundancia, esperando dentro de ese campo. Entonces, para eso tenemos aquí el detalle de Range Errors, donde podemos encontrar que Artist Popularity es donde tenemos la mayor cantidad de datos fuera de rango. En este caso son 539 datos. Es decir, toda la columna viene fuera de rango. La explicación de este caso es que dentro de la literatura nos indica que la popularidad del artista se está midiendo en un rango de 0 a 100 y toda la columna viene con una información de 120. Entonces, en el caso de los demás dimensiones está cumpliendo, pero en este caso no. Posterior a esto vemos, por ejemplo, Album Release Date o la fecha en que se realizó el álbum. Nos dice que hay 39 datos fuera de rango. Entonces, aquí podemos evidenciar que hay fechas que, por ejemplo, dice que el lanzamiento del álbum fue en el 2027, cosa que, aunque cumple con el tipo de dato y hay un dato, pero ese dato no es cierto. Adicional a esto, hay unos datos que vienen con fechas de 1989, de que es el lanzamiento de ese álbum. Y no es real ni acorde al tipo de dato, porque este dato, bueno, nos indica que la fecha es 1989 y recordemos que Taylor Swift nació en 1989, o sea, no había ni siquiera nacido y ya estaba generando un álbum, entonces no es consistente esa información. Asimismo, los demás columnas nos están indicando que los datos que se han capturado
están fuera del rango, de los rangos que están dentro de la literatura. Entonces, teniendo en cuenta esto, vemos que pues tenemos nuestro pico en nuestra gráfica de línea donde vemos que efectivamente Artist Popularity es donde tenemos nuestro pico más alto de, entre comillas, nuestros outliers que están fuera del rango esperado. De esta manera, entonces, vemos acá los cumplimientos que ha tenido nuestro dataset con respecto a las dimensiones y asimismo, pues algunos factores que se vinieron analizando que están dentro de estos resultados sobre el Damabook 2 del capítulo de calidad de datos, donde la intención es que los datos sean de un alto valor. De igual forma se hacen estas evaluaciones tanto de completitud, de exactitud, de validez, lo mismo, y de, en este caso, de la actualidad del archivo. Entonces, este es un panorama general de y el análisis final de nuestro dataset.